El doctor Jason Carter se había convertido en una especie de leyenda en la estación médica Andariel, como el único humano en una instalación que orbitaba en las profundidades de los bordes de la Vía Láctea. Era una curiosidad, un ejemplo viviente de los pasos de la Tierra hacia la integración galáctica. Pero Jason había venido por la medicina, no por la atención. La oportunidad de trabajar con especies de toda la galaxia había sido demasiado grande para resistirla. La biología alienígena lo fascinaba. Las complejidades de las diferentes especies, la anatomía y la medicina llevaron sus habilidades e imaginación hasta sus límites. Su compañera más cercana en esta extraña vida interestelar era Lyra, una enfermera Andariel que había sido asignada para ayudarlo desde que llegó. Los Andariel eran conocidos por su naturaleza tranquila, casi estoica. Lyra, con su piel plateada que brillaba con la luz ambiental, su cabello fluido translúcido y su delicada antena no eran la excepción. Era eficiente, enfocada y profesional hasta la médula. Aunque sus penetrantes ojos violetas siempre transmitían una sensación de sereno compostura, Jason apreció su presencia. Su naturaleza calmada ayudó a equilibrar sus tendencias humanas más erráticas. Incluso durante las cirugías de mayor riesgo, Lyra siguió siendo un pilar de fuerza silenciosa. Juntos formaban un equipo excelente, pero algo era diferente hoy. Jason lo notó por primera vez durante sus rondas del mediodía. Acababan de terminar de revisar a un paciente de Corgan recuperándose de un procedimiento de regeneración de brazo. Lyra parecía distraída. Su precisión habitual vacilante se demoró en tareas que normalmente completaba en segundos. Sus ojos se dirigieron hacia Jason con más frecuencia de lo habitual. Su piel, normalmente un plateado sereno, había adquirido un tono rosado tenue que Jason no podía recordar haber visto antes. Lyra, ¿estás bien?, preguntó Jason con su voz cargada de preocupación. No era propio de ella estar tan fuera de lugar. Lyra parpadeó rápidamente. Su antena se movía como si luchara por concentración. Estoy bien, doctor Carter, dijo, pero había un filo en su voz, una calidad sin aliento que hizo sonar las alarmas en la mente de Jason. Continuaron sus rondas, pero Jason no podía quitarse la sensación de que algo estaba mal. Cuando llegaron a la enfermería para revisar a su último paciente, el comportamiento de Lyra se había vuelto más errático. Sus movimientos eran espasmódicos y parecían tener dificultades para respirar de manera uniforme. Su piel se había vuelto de un tono rosa intenso que ahora casi brillaba bajo las luces fluorescentes de la estación. La preocupación de Jason se profundizó, extendiendo la mano con suavidad para tocar su brazo, un gesto humano instintivo de cuidado. Lyra, en serio, ¿qué está pasando? No mires. Bueno, en el momento en que su mano hizo contacto con su piel, Lyra se estremeció como si le hubieran quemado. Sus ojos violetas se abrieron en estado de shock y su antena se enderezó, temblando con lo que Jason solo pudo describir como pánico. Necesito irme, tartamudeó. Su voz era aguda, casi desesperada, sin esperar una respuesta. Lyra se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, dejando a Jason parado en un silencio aturdido. Pasaron horas y Jason no pudo quitarse la imagen de la expresión de pánico de Lyra en su mente. Había intentado contactarla, pero sus llamadas a su habitación no obtenían respuesta y cada vez estaba más preocupada. Hizo lo que cualquier médico haría en su posición. Buscó respuestas. Accedió a la base de datos médicos de los Andariel. Comenzó a buscar cualquier posible explicación para sus síntomas. Revisó las entradas sobre la fisiología de los Andariel en busca de algo que pudiera explicar el tono rosado de su piel o su repentino comportamiento errático. Después de lo que parecía una eternidad, encontré algo que lo heló hasta la médula. Estaba enterrado profundamente dentro de los registros biológicos endémicos, en una sección etiquetada como ciclos reproductivos. Los Andariel eran una especie extremadamente privada cuando se trataba de asuntos de apareamiento y reproducción. Jason no había pensado mucho en eso antes, no era exactamente relevante para su trabajo médico, pero ahora, mientras leía los datos, se dio cuenta de algo horroroso. Cada pocos años, las Andariel hembra entraban en lo que se llamaba una fase reproductiva repentina e intensa que se apoderó de toda su fisiología. Fue una respuesta evolutiva provocada por la proximidad a una pareja potencial, sus cuerpos abrumados por una inundación de hormonas que los llevaron a un frenesí hasta que el proceso reproductivo se horneó. Durante esta fase de pH, la piel del Andariel se sonrojaba de color, sus temperaturas corporales se regresaron pico y experimentarían una angustia física y emocional abrumadora hasta que podrían aparecer, y era un proceso que podía desencadenarse por la exposición prolongada a cualquier especie, incluso a los humanos. Jason se reclinó en su silla con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Esto no puede estar sucediendo. Pensé que él y Lyra habían trabajado codo con codo durante años, habían compartido cirugías intensas en close quarters e incontables horas de conversación, pero nunca habían cruzado ninguna línea. La respetaba, la admiraba, pero nunca había imaginado nada más, y ahora esto releyó la entrada a su mente.
Correr el VTH podía ser peligroso si no se manejaba adecuadamente. Era un impulso biológico primario que podía consumir al Andariel por completo, llevándolos a los extremos en su desesperación por aparearse. Si Lyra estaba experimentando esto, y no había encontrado una manera de controlarlo, Jason se puso de pie abruptamente. Tenía que encontrarla, no podía dejarla así, no cuando ella podría estar sufriendo algo tan intenso, algo que ella no podía controlar. Agarró su botiquín médico y se apresuró a salir de la enfermería en dirección a las habitaciones residenciales donde vivía Lyra. Su mente corría con posibles soluciones. Tal vez había algo que pudiera hacer para ayudarla a regular sus hormonas, una intervención médica que pudiera aliviar sus síntomas. Que tenía que creer que había una manera de ayudarla sin cruzar la línea. Los pasillos de la estación estaban en silencio mientras Jason se dirigía a las habitaciones de Lyra. Su corazón latía en sus oídos, una mezcla de miedo y determinación lo impulsaba adelante. Hacia cuando llegó a su puerta dudó solo por un momento antes de presionar el timbre. No hubo respuesta. Lyra llamó golpeando la puerta. ¿Es Jason? ¿Estás ahí todavía? Nada. La mano de Jason se cernió sobre el manual de control de la puerta. No quería invadir su privacidad, pero tampoco podía dejarla en este estado. Robándose a sí mismo, ingresó el código de anulación y la puerta se abrió con un suave silbido que él encontró dentro. Envió una onda expansiva de incredulidad a través de él. Lyra estaba allí acurrucada en el suelo, su cuerpo temblando. Su piel estaba sonrojada de un profundo rosa casi brillante. Su antena se movía violentamente, pero fueron sus ojos los que lo impactaron, más abiertos, desesperados, y se fijaron en él. En el momento en que entró, Jason susurró su voz vestida de necesidad: no puedo controlarlo. Capítulo 2. Una lucha desesperada. Jason se congeló por un momento de pie en el umbral de los aposentos de Lyra. Su mente corría tratando de procesar la escena frente a él. Había esperado algo serio, pero no, esto no era la vista de Lyra normalmente tan serena y tranquila, reducida a temblorosa desesperación. La piel de Lyra estaba ahora completamente saturada de un rosa brillante, su cabello plateado, enredado y húmedo, como si hubiera estado sudando profusamente. La atmósfera en la habitación se sintió espesa, cargada con algo primario, una fuerza que parecía arañar los bordes de la conciencia de Jason. Sus ojos violetas, por lo general tranquilos y distantes, estaban fijos en él con una concentración que le envió un escalofrío por la columna vertebral. No sé qué hacer. Jason tartamudeó. Había visto la entrada en la base de los datos médicos de Andariel, pero leer sobre algo y verlo eran completamente diferentes. No había instrucciones claras sobre cómo ayudar a alguien en los apuros de Varna, especialmente no a una enfermera con la que había trabajado durante años. La respiración de Lyra era trabajosa, en cada respiración temblorosa. Mientras trataba de estabilizarse, parecía estar atrapada entre dos fuerzas: su mente racional, todavía aferrada a su sensación de control, y los impulsos biológicos que la estaban apoderando rápidamente. No deberías estar aquí, susurró su voz baja, casi salvaje. No es seguro. Jason dio un paso cauteloso hacia Lyra. Sé adelante. Lo que te está pasando es el Bert. Cierto, estás en un ciclo de aparición. Tus ojos parpadearon con vergüenza y apartó la cabeza. Su caída antena. Sí, pero no quería que lo supieras. Pensé que podía controlarlo. Jason se arrodilló manteniendo su distancia, pero tratando de hacerla sentir menos sola. No tienes que controlarla sola. Soy doctor, estoy aquí para ayudarte. Debe haber algo que podemos hacer. La cabeza de Lyra se giró hacia él. Sus ojos ardían con una mezcla de frustración y desesperación. No hay nada. El ciclo de apareamiento endérico es imparable una vez que se activa. Nuestros cuerpos toman el control. No es solo un simple impulso, Jason, es biológico, primordial. Tenemos que aparearnos. ¿O lo que Jason preguntó suavemente, aunque ya tenía una idea de la respuesta? La mirada de Lyra vaciló, y por primera vez desde que la conoció vio miedo genuino en sus ojos. ¿O moriremos? El peso de sus palabras se estrelló contra él, como un maremoto. El birth no era solo un inconveniente, una fase biológica conveniente, era una situación de vida o muerte que la consumiría por completo si no se controlaba. El pulso de Jason se aceleró y la gravedad de la situación se apoderó de él como una capa pesada. Tenía que actuar, pero la base de datos de Andariel había sido vaga en cuanto a los tratamientos, pero había pistas sobre métodos de supresión hormonal que podrían ralentizar el proceso. Sin embargo, eran riesgosos y, a menudo, poco confiables. La mayoría de las soluciones requerirían una intervención médica mucho más allá de la que tenía acceso en la estación. Se devanó los cerebros en busca de posibilidades. Caminaba de un lado a otro por la habitación mientras Lyra lo observaba con una mezcla de esperanza y pavor. Déjame pensar, murmuró en voz baja. Tenía que haber algo que pudiera aliviar los síntomas, calmar su sistema el tiempo suficiente para que pueda encontrar una solución, pero sus pensamientos seguían regresando a una realidad dolorosa. La única forma segura de terminar el ciclo era cumplirlo. Lo siento, Lyra susurró con voz temblorosa, no quería que esto te pasara a ti. Jason dejó de caminar y la miró. A pesar de su condición desesperada, su preocupación era por él. Estaba tratando de protegerlo de su propia biología, de la verdad inevitable de lo que su cuerpo requería. No pudo evitar sentir una oleada de compasión por ella. Esto no era su culpa, esto no era algo que ninguno de ellos pudiera haber predicho o prevenido. Se agachó encontrándose con su vista a la altura de Lyra. No voy a dejar que mueras, resolveremos esto bien, tiene que haber una manera. Sacudió su cabeza mordiéndose el labio como si
Luchara contra la atracción de su propio cuerpo. No puedo contenerlo mucho más, Jason, si no te vas ahora no podré detenerme. El pecho de Jason se apretó, no tenía ningún deseo de abandonarla en su momento de necesidad, pero la intensidad de su situación se estaba volviendo más clara con cada segundo, que podía ver la tensión en su rostro, el espasmo en sus músculos como si estuviera luchando contra cadenas invisibles. Su cuerpo estaba listo para tomar el control por completo. No voy a ir a ninguna parte, dijo Jason firmemente, pero tenemos que estabilizarte. Tal vez si podemos bajar tu temperatura corporal o encontrar algún tipo de supresor que podamos retrasar el ciclo. Déjame buscar mi botiquín médico, tiene que haber algo. Pero antes de que pudiera terminar, la mano de Lyra se disparó y agarró su muñeca. Su agarre era sorprendentemente fuerte, sus dedos temblaban mientras lo sostenía. En su lugar, la respiración se hizo más pesada, su pupila se dilataba mientras lo miraba con una mezcla de miedo, deseo y algo más, algo primario e incontrolable. ¿No entiendes ella jade? O con acento agudo, su voz se volvió más entrecortada a cada segundo. Es demasiado tarde para eso. En el momento en que me tocaste comenzó el ciclo, ya está en movimiento. Jason tragó saliva al darse cuenta con horror de que su toque anterior, ese simple gesto inocente de preocupación, podría haber sido el catalizador de todo esto. Su mente corría mientras buscaba una solución, pero el agarre de Lyra sobre él apretaba su cuerpo, temblando violentamente mientras luchaba contra lo inevitable. Siento, susurró de nuevo su voz quebrada. No quiero que esto pase así, pero mi cuerpo no se detendrá. El corazón de Jason martilleaba en su pecho. Él sabía lo que estaba diciendo, lo que estaba insinuando, que el birth no era algo a lo que ella podría resistirse sin importar cuánto quisiera. Era un imperativo biológico. Una fuerza imparable que ya se había apoderado de ella. Lyra, dijo suavemente, su voz firme, a pesar del miedo que carcomía sus entrañas. No te dejaré sufrir, pero tenemos que encontrar una manera de manejar esto. Si no puedo, jade, o con acento agudo, todo su cuerpo temblaba ahora mientras se aferraba a él. No puedo contenerlo más, estoy perdiendo el control. Jason sintió una oleada de pánico subiendo por su pecho. ¿Qué tenía que hacer? Algo, cualquier cosa para ayudarla, pero ¿qué podías hacer? Todas las opciones médicas que había considerado imposibles ante la intensidad del birth, y ahora, con su cuerpo completamente dominado por el ciclo de aparición, el tiempo se estaba acabando a medida que el temblor de él se volvió más violento. Jason se dio cuenta de que no tenía opciones. Podía dejarla morir de una muerte lenta y agonizante mientras su cuerpo sucumbía a las demandas insatisfechas del ciclo, o no podía pensar en eso. Tenía que haber de otra manera, pero antes de poder reaccionar, el agarre de Lyra en su muñeca se soltó de repente, y ella se desplomó en el suelo jadeando por aire mientras su cuerpo se convulsionaba. Jason corrió a su lado, sus instintos médicos tomando el control. Tenía que encontrar una manera de salvarla sin importar lo que costara. Capítulo 3, el punto sin retorno. Lyra yacía en el suelo, su cuerpo temblando, como si estuviera atrapado en una guerra interna. Jason se arrodilló a su lado. El pánico se apoderó de su mente mientras observaba a la enfermera que alguna vez fue fuerte colapsar en un montón de espasmos incontrolables. Su piel se había vuelto de un tono más oscuro de rosa, casi al borde del rojo, ahora irradiando un calor que Jason podía sentir solo estando cerca de ella. El sudor le brotaba de la frente, sus ojos violetas medio iluminados y desenfocados. La mente de Jason era un torbellino de conocimiento médico e instinto, pero nada de lo que había aprendido en su tiempo como médico humano, o de otro modo podría haberlo preparado para esto. Su primer pensamiento fue enfriarla, tratar de traerla la temperatura subió a un nivel más manejable, pero la fisiología andrial era delicada, y cualquier cosa demasiado extrema podría más daño que bien. Lyra, Jason, susurró su voz cargada de urgencia, voy a intentar algo para bajar tu temperatura corporal, no sé si ayudará, pero es mejor que no hacer nada. Su cabeza se inclina débilmente hacia un lado y por un momento Jason no estuvo seguro de haberlo escuchado, pero luego sus ojos se encontraron con los de él, y en ellos vio una fugaz atisbo de claridad, un reconocimiento de sus palabras. Apúrate, logró decir con voz áspera, apenas audible sobre el sonido de su respiración entrecortada. Jason corrió hacia su botiquín médico con manos temblorosas. Mientras rebuscaba entre el contenido encontró un pequeño frasco de suero refrigerante diseñado para bajar la temperatura corporal en casos de golpe de calor extremo, principalmente para especies con índices metabólicos altos. No estaba destinado para los sándalos, pero ahora mismo era lo único que tenía. Llenó una jeringa y se arrodilló junto a Lyra, otra vez tomando suavemente su brazo. Esto puede doler un poco, pero te ayudará a bajar la temperatura, dijo tratando de mantener la voz tranquila. Por dentro estaba todo menos tranquilo. La aguja atravesó su piel y él, inyectado el sueño. Por un momento no pasó nada, luego lentamente las convulsiones de Lyra comenzó a Jason dejó escapar un suspiro que redujo su respiración y se estabilizó ligeramente. No se había dado cuenta que había estado conteniendo, observando cómo el color de su piel parecía desvanecerse de ese rojo profundo y alarmante a una rosa más suave, pero no era suficiente. El bat seguía corriendo por su sistema, y aunque el sueño les había ganado algo de tiempo, no se había detenido el problema subyacente. Lyra seguía ardiendo de necesidad, todavía luchando contra las fuerzas primarias que intentaban apoderarse de su cuerpo presionado los puños. Su cuerpo se contrajo involuntariamente
Mientras luchaba por mantenerse consciente, Jason se sentía impotente. Había tratado a innumerables pacientes, había salvado vidas en situaciones imposibles, pero esto era diferente. Esto era Lyra, esto no era solo un caso clínico, esta era alguien a quien le importaba, alguien que había estado a su lado en las buenas y en las malas, y ahora estaba sufriendo de una manera que no podía arreglar con mera medicina. Jason, la voz de Lyra débil, aunque atravesó sus pensamientos frenéticos, sus ojos estaban abiertos de nuevo, más enfocados ahora, pero estaban llenos de una vulnerabilidad crudo, desprotegida que nunca había visto antes. No puedes salvarme de esta manera. Tragó saliva, no queriendo aceptar lo que estaba diciendo. Tiene que haber algo, tiene que haber una manera de controlarlo sin pecado. No hay, interrumpió su voz teñida de resignación y desesperación. El VTH no se puede detener una vez que comienza el ciclo, necesita cumplirse o me matará. No es algo que podamos medicar, puedo sentirlo, se está volviendo más fuerte, no sobreviviré la noche así. La mente de Jason se rebeló contra sus palabras, que siempre se había enorgullecido de encontrar soluciones, salir más allá de los límites de lo que parecía posible, pero ahora, parado al borde de una elección imposible, se dio cuenta de que había límites incluso para su conocimiento. La mano de Lyra se expande temblando y se posó ligeramente sobre su brazo. El toque era a la vez suave y urgente, como si estuviera tratando de transmitir algo que las palabras no podían expresar por completo. No quería esto, susurró, su voz apenas audible. No quería que sucediera así, pero si te quedas, no podrás detenerme. Sus ojos se clavaron en su súplica. Con él para entender, Jason podía sentir el peso de sus emociones, el dolor de su lucha interna. Estaba atrapada en las garras de una fuerza biológica más allá de su control, y aquí estaba él, su única esperanza de supervivencia, pero también el mismísimo desencadenante de su tormento. No puedo simplemente dejarte, Jason, dijo, su voz espesa por la emoción. No lo haré, tienes que hacerlo, dijo, aunque la forma en que su mano se presiona ligeramente alrededor de su brazo sugerencia que ella realmente no quería que él se fuera. Si no lo haces, no podrá contenerme más, y luego sus palabras se apagaron, pero Jason sabía lo que quería decir, sabía exactamente lo que estaba diciendo, y las implicaciones de eso hicieron que su corazón se acelerara. ¿Podría realmente abandonarla ahora? ¿Podría dejarla morir sabiendo que había una manera de salvarla? Pero la alternativa era algo que ninguno de ellos había considerado nunca. No era solo el dilema ético, era el emocional. ¿Qué significaría esto para ellos, para su amistad, para todo lo que habían construido juntos a lo largo de los años? No te voy a dejar, Jason, dijo finalmente con voz firme. Había tomado una decisión, no podía dejarla morir, no así, no cuando había una oportunidad, por complicada que fuera, de que él pudiera salvarla. Superaremos esto juntos. Los ojos de Lyra se llenaron de lágrimas, una mezcla de alivio y tristeza. Jason, ¿está seguro? Asciende, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Estoy seguro de que lo resolveremos, siempre lo hacemos. Por un largo momento se miraron el uno al otro, el peso de la situación asentándose entre ellos. El aire se sintió espeso, cargado con una intensidad que ninguno de ellos había experimentado antes. La mente de Jason seguía acelerada, pero ahora había una nueva capa de conciencia, una comprensión tácita de lo que tenía que hacerse. Lyra cerró los ojos, tomando una respiración profunda y temblorosa, como si intentara centrado una última vez antes de que el Bird tomara el control total. Entonces no te contienes, susurró. La garganta de Jason se apretó cuando se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Estaban cruzando una línea que ninguno de los dos tenía la intención de cruzar, pero no había más tiempo para dudas. Se trataba de sobrevivir. Ahora era de ella y, en cierto modo, de él también. Se arrodilló a su lado de nuevo, y cuando sus ojos se encontraron por lo que parecía una eternidad, Jason se hizo una promesa a sí mismo: pasara lo que pasara después de esto, por más complicadas o confusas que podría volverse las cosas, se aseguraría de que Lyra sobreviviera. Eso era todo lo que importaba. Ahora, lentamente, tentativamente, la alcanzada, sus manos temblaban ligeramente mientras flotaban sobre su piel caliente. Podía sentir el tirón de su cuerpo, la fuerza biológica que la había estado llevando al límite, y cuando la tocó suavemente al principio, pudo sentir el cambio en ella de inmediato. El cuerpo de Lyra respondió casi instantáneamente. Un suave jadeo se escapó de sus labios. Mientras su piel se sonrojaba aún más, su antena se movía violentamente, su respiración se aceleró de nuevo, pero esta vez no era por dolor o desesperación, sino por la emoción. Era algo más, algo primal. El corazón de Jason estaba acelerado, su mente apenas podía seguir el ritmo de lo que estaba sucediendo. Pero no había vuelta atrás ahora que él había hecho su elección, y ella también. Capítulo 4. Los lazos forjados en fuego. La enfermería estaba en silencio, salvo por el sonido del rápido latido del corazón de Jason, y el leve zumbido de los sistemas de la estación. Andariel Lyra yacía a su lado, su cuerpo todavía temblaba ligeramente, pero su respiración se había estabilizado. La habitación se sentía como un mundo en sí mismo, separado de la estación, como si el universo se hubiera detenido solo para
Jason se apartó lentamente, sus manos temblaban con una mezcla de miedo, adrenalina y confusión, lo había logrado, la había salvado, pero el peso de lo que acababa de suceder, de lo que acababa de hacer, estaba comenzando a asentarse sobre él como una niebla espesa, era como si se hubiera cruzado una línea no solo física, sino emocionalmente, y las repercusiones de eso se estaban desplegando lentamente en su mente, los ojos violetas de Lyra se abrieron, el color de su piel había vuelto a su tono plateado natural, la peligrosa rosa había desaparecido. Parecía más tranquilo. La tensión que se había apoderado de su cuerpo durante las últimas horas finalmente se disipó por un momento. El silencio entre ellos era tan profundo que parecía como si el aire mismo se hubiera cargado con palabras no dichas. Lo siento, Lyra, susurró con su voz frágil pero firme. No deberías haber tenido que hacer eso. Jason sacudió la cabeza sin confiar en su voz. Para mantente firme, no tienes que disculparte, tomé la decisión, no podía dejarte, no podía simplemente verte sufrir. Ella miró hacia otro lado, su antena temblando con algo parecido a la vergüenza. No entiendes, esto cambia todo. Su tono estaba mezclado con arrepentimiento, una tristeza que Jason no hubiera esperado, lo último más profundo de lo que creía posible. ¿Qué quieres decir, Jason?, preguntó frunciendo el ceño. Jason explicó con su voz suave y vacilante, no se trata solo de apareamiento, es un proceso de unión. Cuando un Andariel entra en el Verna, su cuerpo forma una conexión con su pareja, una conexión que es más profunda que cualquier cosa que la mayoría de las especies experimentan, es permanente. El corazón de Jason se saltó un latido permanente, Lyra avanzando sus ojos, todavía impidiendo los suyos. Si mi cuerpo, mi mente están conectados a ti ahora para siempre. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos como una espada esperando a caer. Jason se recostó tratando de procesar lo que ella acababa de decir. Permanente, un vínculo que no podía romperse. Su mente corrió a través de las implicaciones, a través de las formas en que esto podría cambiar todo sobre su relación, todo sobre sus vidas. No sabía que la voz de Jason se apagó. Lyra, si hubiera sabido que te habría sido terminado por él, finalmente girándose para encontrarse con su mirada, y yo habría muerto. Esa es la elección que tomaste. Jason tragó saliva, podía ver la verdad en sus palabras, él había tomado esa elección, y ahora ambos estaban unidos por ella, pero incluso mientras su mente lidiaba con las consecuencias, una parte de él no pudo evitar sentir una extraña sensación de alivio, como si una parte más profunda de él siempre hubiera sabía que había algo más entre ellos, algo esperando debajo de la superficie, solo esperando el momento para emerger. Lyra, adecuada, parecía sentir su conflicto al sus ojos. Suavizándote, no pedí esto, dijo en voz baja, yo tampoco, pero ahora tenemos que lidiar con eso. El vínculo no es algo de lo que puedas simplemente alejarte, es parte de nosotros. Jason dejó escapar un suspiro tembloroso, pasándose una mano por el cabello. Se sintió abrumador, como si estuviera parado en el borde de un acantilado, inseguro de si saltar o retroceder, pero no había retirada, ahora había cruzado esa línea, y no había vuelta atrás. ¿Qué significa exactamente este vínculo?, preguntó tratando de recuperar algo de sentido de control sobre la situación. Para nosotros, quiero decir. Lyra se incorporó lentamente, su cuerpo todavía débil por la terrible experiencia, pero su mente más aguda. Ahora significa que siempre estaremos conectados en un nivel que la mayoría de las especies no pueden entender. Sentiré mis emociones, y yo sentiré las tuyas. No es exactamente leer la mente, pero está cerca. Jason parpadeó, su mente revoloteando desde el apocalipsis, así que siempre sabrás cómo me siento. Lyra asentándose con su antena se extrema levemente, sí, y sabrás cómo me siento, es íntimo en formas que las palabras no pueden realmente explicar. Jason dejó que las palabras se asimilaran él. Siempre estaría conectado con ella, siempre consciente de sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos. Era abrumador, pero al mismo tiempo no podía evitar sentir una extraña sensación de comodidad en eso después de todo lo que habían pasado juntos. Este vínculo tan extraño y ajeno como era no se sentía del todo mal. No me arrepiento de haberte salvado, Jason dijo tranquilamente, su voz firme, no me arrepiento de lo que hicimos, tomé la decisión porque yo preocupo por ti. Lyra, tal vez este vínculo es mucho para asimilar, pero no es algo que me asuste. Los ojos de Lyra suavizaron, su mirada violeta, encontrándose con la de él con una mezcla de gratitud y tristeza. Gracias, susurró, me preocupo por ti también, más de lo que jamás me di cuenta. Jason sintió que un peso se levantaba de su pecho ante sus palabras. A pesar de la complejidad de la situación, a pesar del vínculo que ahora los unía, había una sensación de claridad en la habitación. Habían cruzado un umbral y no había vuelta atrás, pero tal vez, solo tal vez, eso no era algo malo. El silencio entre ellos se prolongó por unos momentos, pero esta vez no era incómodo, era